Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta sería nuestra segunda clase de la materia de obligaciones. Pues el día de hoy vamos a ver lo relativo a los contratos, que son actos que dan tienen como consecuencia el nacimiento de obligaciones. Puede ser tanto para la parte vamos a decirlo como ya lo hemos estado viendo para el acreedor como para el deudor. Bueno, sin más, vamos a proceder a iniciar la clase. Déjenme les comparto mi pantalla para que ustedes puedan ver las diapositivas. Bueno, vamos a ver el contrato, sus clasificaciones. Las fuentes de las obligaciones. Toda obligación nace de un hecho natural o del hombre que la ley toma en cuenta para atribuirle el efecto de generar obligaciones y derechos. La ley y ese hecho que recibe el nombre de hecho jurídico son la fuente de todas las obligaciones. O sea que la fuente de las obligaciones pues puede estar establecida en la ley o tiene surgimiento a través de un hecho jurídico. ¿Qué es este hecho jurídico? Pues puede ser la celebración de un contrato. ¿Qué es un contrato? El contrato es una especie de convenio. Dice, bueno, vamos a ver qué es también un convenio. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Por exclusión, los que modifican o extinguen derechos y obligaciones se llaman convenios en sentido estricto. O sea, la diferencia entre un convenio y un contrato, pues es que en el convenio, si bien también es un acuerdo de voluntades, pero en este se modifican o extienden derechos y obligaciones, mientras que en el contrato solamente se transfieren las obligaciones y derechos y por eso se llaman contratos. O sea, la diferencia es que en el convenio se modifican o extinguen derechos y en el contrato pues solo se produce o transfieren obligaciones y derechos. Entonces, esa es la diferencia entre un contrato y un convenio. Muy bien. Ahora tenemos que el contrato es un acto jurídico, una manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos de derechos sancionados por la ley. Así como pues les estaba diciendo que obligaciones pues está establecida en la ley y tiene lugar como consecuencia de la celebración de un acto jurídico, pues un acto jurídico es un contrato, es una manifestación de la voluntad de los contratantes que debe de exteriorizarse y crea efectos de derechos sancionados por la ley. Al consistir en una doble manifestación de voluntad, la de ambos contratantes que se ponen de acuerdo es un acto jurídico bilateral o plurilateral. Su integración e existencia depone forzosamente de la concertación de dos o más voluntades jurídicas, lo que en derecho se conoce como el consentimiento. O sea, pues sí se requiere de dos voluntades, por ejemplo, del acreedor y del deudor, tanto si es solo un acreedor o varios deudores o varios acreedores y un deudor. Y este acuerdo de voluntades, pues se refiere al consentimiento de ambas partes para celebrar este acto jurídico, que es un contrato. Cuando el acto jurídico se constituye solamente con una manifestación volitiva, como ocurre en el testamento, en la promesa de recompensa o en la suscripción de un título civil, al portador es conocido como un acto jurídico unilateral. O sea, aquí pues también
Hay actos jurídicos que solamente se requiere la manifestación de la voluntad de una persona y pues en igual forma aquí también se van a surgir derechos y obligaciones para ambas partes, como lo vimos en la clase pasada, que pues la persona pasiva, el deudor, puede ser indeterminado en el caso de la promesa de recompensa. Y por otra parte, pues aquí también nos refiere como un acto em, em, que solamente tiene la manifestación de la voluntad de una persona, pues como en el testamento. Y por otra parte, pues también en un título de crédito, que sería también como vimos anteriormente un cheque. Y ahora, bueno, ya que vimos esto, una introducción en lo relativo a los contratos, pues ahora vamos a ver que los contratos, conforme a lo establecido por la ley, pues clasifican de diferentes formas. Puede ser que esta clasificación es atendiendo a las partes que intervienen en la celebración del contrato y al fin o propósito fundamental de su celebración. Bueno, atendiendo a esta clasificación, vamos a encontrar que existen contratos civiles. Los contratos civiles se conciertan entre particulares o aún entre particulares y el Estado, cuando éste interviene en un plano de igualdad como si fuera un sujeto privado. Aquí en los sujetos, en los contratos civiles, pues podemos encontrar el arrendamiento de una finca, eh, el comodato, un préstamo entre dos particulares sin fines de lucro. ¿Qué otro tipo de contrato? La compraventa cuando es entre particulares que no intervienen personas o sociedades, personas físicas que sean sociedades mercantiles. Cuando es entre particulares, pues tiene el carácter de un contrato civil. Aquí nos da un ejemplo y nos dice, bueno, que también no solamente entre personas físicas, sino que cuando es un contrato celebrado entre una persona física y el Estado. Y aquí nos da un ejemplo cuando se arrenda una finca a un particular. Pues sí, muchas de las veces el Estado, entendiéndose este ente como un municipio o el gobierno del Estado, pues tiene la necesidad de arrendar inmuebles para que ahí puedan constituirse alguna dependencia o con el fin de utilizarlo como pues sí, para que ahí tenga algunas oficinas. En este caso, pues la interacción que hace con el particular no es como una autoridad o un ente mayor o que tiene jerarquía sobre el particular, sino que lo hace como iguales. Entonces, en este caso, pues sí puede considerarse como un contrato netamente civil y no como sería el caso de un contrato administrativo cuando un ente del Estado celebra algún acto, pero ya en carácter de jerárquico superior al particular, ya como un órgano del Estado en sí. Entonces, atendiendo a la clasificación de los contratos, podemos especificar o establecer como una de estas clasificaciones los contratos civiles. También tenemos los contratos mercantiles. En los contratos mercantiles, las partes que intervienen están realizando un acto de comercio. Los actos de comercio son los que prevé el Código de Comercio en los artículos 4, 75 y 76. Eh, los intereses que se inducen a la celebración de dichos actos son privados. Bueno, en los contratos mercantiles, como por ejemplo podemos
establecer todas las operaciones que hagan los bancos, porque pues son con fines lucrativos, ya que el banco busca obtener un provecho del préstamo de dinero que hagas a los particulares. Este beneficio pues sería a través del interés ordinario y moratorio que se llegará a generar. En su caso, el moratorio por el incumplimiento y el ordinario pues por el simple hecho de haberles prestado dicha cantidad de dinero y por el transcurso del lapso que se estableció para el pago del crédito. En este caso, pues no sería un acto civil, sino que es un acto de naturaleza comercial, mercantil, dado que también interviene una institución de crédito. Entonces, conforme a los artículos del Código de Comercio, a ver, denme un segundo para... ah, muy bien, no, bueno, estos artículos, en especial el 75, nos hace un listado de cuáles son los actos que se consideran de comercio y enumera ahí varios casos como las operaciones de los bancos, los títulos de crédito, varias actividades de comercio que son actividades usuales que realizan los comerciantes y que entonces se considera un acto de comercio. Entonces, este tipo de contratos, pues podemos ver que están distinguidos porque am, se busca un lucro, la obtención de un lucro en virtud de la celebración de este acto. No es como un acto de naturaleza civil que se celebra con los particulares y que no tiene fines lucrativos. Pero aquí en este caso, pues sí. Y aparte, por lo general o la mayoría de las veces se celebra por sociedades mercantiles, instituciones de crédito, instituciones auxiliares de crédito o personas que se dedican al comercio, que son comerciantes. Entonces, teniendo estas características, pues los contratos se clasifican como mercantiles. Muy bien. Vamos a ver la clasificación siguiente, laborales y administrativos. Los contratos laborales, bueno, dice, a diferencia de los civiles, los contratos laborales y administrativos corresponden al derecho público y por ende su esencial diferencia radica en la autorregulación de las relaciones privadas, ya la heterorregulación de las relaciones públicas, las cuales se rigen por leyes imperativas de orden público. Esto es, el poder de regirse a sí mismo en el derecho privado y la necesidad de ser regulada por otro en los vínculos de derecho público. Bueno, aquí podemos ver que a diferencia de los contratos de derecho privado, como en este caso sería el civil o en su caso el mercantil, tenemos que aquí en este tipo de contratos civiles y mercantiles, pues la voluntad de las partes es la que rige, porque estos contratos, pues cada una de las partes puede establecer los puntos que considere necesarios que se pacten en el contrato y en base de eso, pues llegar a hacer una negociación y llegar a un acuerdo. Pero aquí nos marca que en los contratos laborales y administrativos, pues se encuentran regidos por leyes imperativas del orden público, o sea que estos contratos que se celebran y que son de naturaleza laboral y administrativo, pues ya se encuentran regulados por las leyes del orden público en cuanto a la forma y las principales características que deben contener este tipo de contratos. A diferencia de los contratos de naturaleza civil, que en estos cada una de las partes paga al acta lo que acordaron conforme a la voluntad de cada uno de estos. Dice, contrato laboral, el que rija una relación de trabajo, caracterizado por el servicio constante prestado bajo la dirección de otro a cambio de un salario. Bueno, pues pues lo podemos reconocer fácilmente. Un contrato laboral, pues es el que se celebra un particular con un patrón
en el que se acuerda la prestación de un servicio en determinado horario y lugar y como contraprestación el pago de un salario. Ese, pues aquí pues no hay pierde, ¿verdad? Cuando hablamos de un contrato de naturaleza laboral, pues es un contrato entre patrón y trabajador y que tenga estas características, un servicio constante prestado bajo la dirección de otro a cambio de un salario. En los contratos administrativos, en estos el Estado interviene en su función de persona de derecho público, soberana. Bueno, aquí ya vemos cómo cambia, que cuando vimos lo de los contratos civiles, nos especifica que puede participar en este tipo de contratos el Estado, pero en una, en un grado de igualdad con la persona que va a contratar. Pero aquí la diferencia en los contratos administrativos ya nos dice que la participación del Estado es en su función de persona de derecho público, soberana, en situación de supraordinación respecto del particular con el propósito de proveer la satisfacción de las necesidades sociales. Y aquí, pues en este tipo de contratos, pues usualmente vemos las licitaciones, ¿verdad? Que son convocatorias que el Estado hace y que van encaminadas o dirigidas a diferentes eh, suministradores perdón, suministradores de diferentes servicios para cumplir con las necesidades que, o, por decir, un municipio tiene respecto de sus particulares, como sería, mm, podríamos decir, el mantenimiento del alumbrado público. Puede contratar a una empresa a través de una licitación, se abre este concurso de licitación y cada uno de los interesados puede presentar el proyecto y los costos y pues los números por lo que le va a costar este mantenimiento o poner luminarias, arreglar parques. Pueden contratar a terceros a través de estas licitaciones y pues en estas licitaciones pues se saca un ganador y este se queda con el derecho a proveer estos servicios al municipio. Ya ahí ya no es en una situación de igualdad con la persona que contrata, sino que ejerciendo pues su derecho o como una persona del derecho público, o sea, es como el Estado mismo. Y estos contratos pues se celebran, como ya dijimos, con el propósito de satisfacer las necesidades sociales. En este caso pues sería como ejemplo pues las necesidades que un municipio tiene de brindar a sus habitantes, de pues tener alumbrado público, tener los parques cuidados, pavimentar una calle. A eso se refiere este tipo de contratos administrativos. Em, y bueno, ya que vimos la clasificación de los contratos por materia, algunos tipos, como es el civil, el mercantil, el laboral y el administrativo, tenemos que también los contratos se dividen atendiendo a, podríamos decir, como el objeto, la naturaleza del mismo, dice contratos preparatorios y definitivos. El contrato preparatorio, llamado también preliminar o precontrato, es aquel que tiene por objeto la celebración de un contrato futuro. Las partes que lo conciertan se comprometen en él a celebrar otro contrato que será el definitivo dentro de cierto tiempo. Su contenido consiste en obligaciones de hacer, pues por efecto del mismo no se genera otra obligación que no sea la formalización del acto definitivo cuyas estipulaciones son esbozadas en las cláusulas del precontrato. Ahí aquí dice que en la práctica las partes suelen confundir los contratos preparatorios y definitivos y denominan promesa de contrato el que estipula y registra el cumplimiento de la obligación de dar, o sea, el definitivo.
el cual en realidad es un contrato definitivo porque el nombre que le hubieran asignado a las partes es intrascendente para determinar su naturaleza, lo cual proviene de las obligaciones que genera. Sí, pues cuando uno va a analizar un contrato que se presenta, si bien las partes lo pueden denominar con cierto nombre que lo clasifique como un contrato de determinada naturaleza, quien analice el contrato, si es una autoridad, pues debe estudiarlo y analizarlo, independientemente del nombre que se le otorgue, pues derivado de la naturaleza de las obligaciones que se generan, pues puede dársele otra connotación, aun y cuando las partes lo hayan mencionado con otro nombre o otro tipo de contrato. Pues en los contratos preparatorios podemos establecer como la promesa de compra-venta. En este tipo de contratos como su nombre lo indica, es una promesa. Una persona se compromete a otorgar en venta determinado bien en determinado plazo. Entonces aquí sería un contrato preparatorio porque en realidad pues este no sería el definitivo, sino que la compraventa se concluiría o sería perfecta o se llevaría a cabo hasta que llegara la fecha establecida en el contrato de promesa de compraventa para hacer esta venta. Entonces, a ese tipo de contratos se les llama preparatorios, porque en sí en este contrato pues no se cumplimenta con la obligación, sino que determinada persona se obliga a vender a otra una propiedad en específico, un bien mueble o inmueble en determinado plazo de tiempo y escriturarlo a su favor. Entonces, hasta que se llegue este tiempo o también a veces establecen que esto puede ocurrir cuando se cumplimente cierto requisito o que se cumplimente o se llegue a realizar cierto acto que es dependiente, que da lugar o generaría que se procediera a la venta y como consecuencia la escrituración del bien. Bueno, a esto nos referimos con contratos preparatorios. Y los definitivos, pues ya sería en sí, pues en este caso, pues la compraventa en sí, ya cuando se concerta en escritura pública y se hace la venta. Se establece que el objeto, pues es el bien, el precio y la forma en que se va a realizar el pago. Entonces ese ya sería un contrato definitivo. Vamos con los que siguen, contrato bilaterales y unilaterales. Bilaterales. ¿Cuáles son los bilaterales? Son bilaterales o sinalagmáticos los que generan recíprocamente obligaciones para ambos contratantes. Todos quedan obligados a conceder alguna prestación. Bueno, estos contratos bilaterales ya creo que lo habíamos referido en la clase pasada, pero no hablábamos de contratos, sino obligaciones bilaterales. Y aquí nos dice que son bilaterales o sinalagmáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que en este tipo de contratos existen obligaciones para ambas partes que deben cumplirse para poder librarse de las obligaciones que se generan. Y aquí podemos ver como tipo de ejemplos, pues el arrendamiento, en el cual el arrendador se obliga a entregar la posesión de un bien a cambio de que el arrendatario le pague una pensión rentaria cada mes. Entonces aquí podemos ver que existen obligaciones para ambas partes. Respecto del arrendador, pues otorgar el bien, dar la posesión y del arrendatario hacer el pago de las rentas. Lo que igualmente pasa en la compraventa, donde el vendedor se obliga a transmitir los derechos de propiedad de un bien y darle la posesión física y material de este, y por otra parte el comprador se obliga a otorgar el monto o el precio que se pactó por la operación de compra-venta. A eso nos referimos con contratos bilaterales.
Y por otra parte existen los contratos de naturaleza que son unilaterales. Los unilaterales solamente generan obligaciones a cargo de una de las partes y la otra no asume compromiso alguno. ¿Cuáles serían este tipo de contratos unilaterales? Bueno, pues por una parte sería la donación, ya que en este tipo de contratos, pues el donatario pues se obliga a donar cierto bien y por otra parte el donante se obliga a transmitir la propiedad, los derechos de propiedad de cierto bien y por otra parte el donatario pues no tiene ninguna obligación. A esto nos referimos con contratos unilaterales. Este es un ejemplo de que podría ser de un contrato unilateral. Muy bien. Ahora vamos a ver los contratos onerosos y gratuitos. Dentro de los contratos tenemos que se pueden clasificar como onerosos o gratuitos. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel en que el provecho es solamente de una de las partes. En el oneroso hay un sacrificio recíproco equivalente. En el gratuito, el sacrificio solo es de una de las partes y la otra no tiene gravamen alguno, sino solo el beneficio. Bueno, como ejemplos de contratos onerosos, pues ya como pues sí, pues es el contrato más, yo digo que más, que se da más en la práctica, que es la compraventa y pues también el arrendamiento. En este tipo de contratos pues se generan gravámenes recíprocos para cada una de las partes, tanto para vendedor como para el comprador y tanto para el arrendador como el arrendatario. En la compraventa pues es la entrega del bien, la posesión y por otro lado el pago del precio de la compraventa y en el arrendamiento pues solamente entregar la posesión para que disfrute del uso y por otro lado el pago del arrendamiento. Aunque aquí también pues existirían obligaciones de que pues el bien arrendado debe encontrarse en condiciones óptimas para ser arrendado y por otra parte del arrendatario de cuidar y mantener en las condiciones que se le entregó el bien arrendado, según las obligaciones que para cada uno se establecen en el Código Civil. En este caso, pues sería el de mi caso, el de aquí del estado de Nuevo León, pero las legislaciones locales de cada estado, pues establecen este tipo de obligaciones que no solamente son para una de las partes, sino que son para ambas. Cada una tiene un tipo de obligación en este tipo de contratos que son onerosos. Y en el contrato gratuito, pues podemos encontrar el comodato, que es pues solamente un préstamo de, de posesión. Se da en préstamo la posesión de un bien para que cierta persona lo disfrute. En este caso, pues no más genera obligaciones para una sola de las partes o gravámenes, mientras que la otra solamente genera un beneficio que es el disfrute de la posesión, el disfrute de la posesión de este bien. Muy bien, ahora vamos con los contratos aleatorios y conmutativos. Esta clasificación constituye una subdivisión de los contratos onerosos, los aleatorios. El contrato es aleatorio cuando las prestaciones que las partes se conceden o la prestación de una de ellas depende en cuanto a su existencia o monto del azar de sucesos imprevisibles, de tal manera que es imposible determinar el resultado económico del acto en el momento de la celebración. Las partes no conocen de antemano si les producirá ganancia o pérdida. Y aquí, pues el mejor ejemplo es, pues lo relativo al juego y las apuestas, que en este tipo de contratos, bueno, se podría decir contratos,
Pues se hace una apuesta sin saber si esto va a obtener un beneficio o un perjuicio, porque es incierto si se hace una apuesta en determinado juego, pues se supone que quien lo hizo no está seguro de que si va a ganar, porque pues como son juegos de azar, o sea, la ganancia es incierta o no se sabe si va a ganar o va a perder. En este tipo de contratos pues, aleatorios, esa es su característica. Ahora vemos los contratos conmutativos. El contrato conmutativo es cuando su resultado económico normal se conoce desde el momento en que el acto se celebra y las partes pueden apreciar de inmediato si habrá de producirles un beneficio o una pérdida. La compraventa es un contrato conmutativo, pues desde la celebración del acto las partes conocen ciertamente la extensión de sus respectivas prestaciones y la posible ganancia o pérdida que les irrogará. Sí, bueno, entonces en los contratos conmutativos, pues ya cada una de las partes sabe cuál es el beneficio que le va a acarrear y en su caso cuál es la pérdida que tendría o que irrogaría la celebración de este tipo de actos. Y aquí pone como ejemplo a la compraventa, porque pues en la compraventa pues ya el vendedor pues ya sabe qué es lo que va a obtener al vender el producto porque pues ya le pone un precio y con ese precio anuncia o establece qué es lo que está vendiendo y el precio que es necesario pagar para obtener la venta. Entonces ahí ya sabe de antemano que si se lleva a concertar este tipo de contratos, pues va a obtener una ganancia que es igual al precio de la venta. Y por otro lado, pues el comprador pues obtendría un beneficio, ya sabe cuál es este beneficio de antemano, que es el bien que se está vendiendo. Y en su caso, pues la pérdida sería el precio de la venta, que es lo que tiene que pagar para que le pueda ser transmitida la propiedad del bien. Esto es en lo relativo a los contratos conmutativos. Y ahora vamos a ver los contratos consensuales, reales, formales y solemnes. ¿Cuáles son los contratos consensuales? Eh, y aquí vemos que dice, hay actos para cuya celebración no existe la ley, no exige la ley ninguna forma especial. Son perfectos con tal que se exteriorice de cualquier manera la voluntad de celebrarlos. Basta la voluntad, el consentimiento, de ahí que se les conozca como actos consensuales. Bueno, en este tipo de contratos o actos jurídicos son consensuales porque solamente es necesario la voluntad de ambas partes, que ambas partes estén de acuerdo en celebrar este tipo de actos. Pues podría ser como normalmente lo vemos al ir al Oxxo a comprar un producto, pues ahí sería una compra-venta de un bien o algún producto. Entonces, en este tipo de contratos que se realizan, pues no existe un lineamiento específico en alguna legislación, en el Código de Procedimientos Civiles o en el Código Civil que establezca que debe de eso de celebrarse de tal o cual forma, sino que lo esencial o fundamental para celebrar este tipo de actos es que exista un consentimiento entre ambas partes, como pues es ir a comprar al Oxxo un café, un dulce, un pan, ¿verdad? O cuando vamos a las tiendas de conveniencia, H-E-B, Walmart, Soriana, pues ahí también hacemos un contrato de compraventa porque vamos y le compramos productos de alimenticios o necesarios para el hogar, el aseo o materias primas, ¿verdad? Y ahí pues no se necesita que haya un notario para que se celebre el acto en una escritura pública o que haya presentes testigos, sino que esto se hace nada más llevando el producto y pasándolo pues ya ven que hay autocobro, lo pasa por autocobro
pues pasarlo ahí con el cajero que haga, lo pase ahí por el lector y ya pues nos diga cuándo tenemos que pagar. Y aquí pues nos pone también otros ejemplos, los contratos de transporte y contratos de depósito. El contrato de depósito pues lo vemos diariamente cuando nosotros utilizamos los estacionamientos públicos que existen en las plazas comerciales o en determinada ubicación. Y ahí pues lo celebramos como lo celebramos, no hay un contrato que haya que firmar ni nada de eso, sino que pues solamente con el boletito que nos da la máquina expendedora cuando entramos, con ese es suficiente para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios de este contrato de depósito y que sea porque al nosotros recibir ese boletito e ingresar al estacionamiento, pues estamos expresando nuestra voluntad de que si aceptamos recibir este servicio de depósito, en este caso de un automóvil. Y al finalizar de que nosotros ya utilizamos el tiempo necesario este estacionamiento, pues solamente vamos y pagamos con la máquina automatizada. Y aquí habla también del contrato de transporte, pues esencialmente pues podría ser o es más bien, pues cuando nosotros nos subimos al transporte público solamente pagamos el precio que se estipula para que podamos beneficiarnos de este traslado en estas unidades del transporte público o en su caso pues el transporte, los taxis que son concesiones, ¿verdad? También pues nos establecen una cierta tarifa o cuando utilizamos pues ya ven con la tecnología pues las aplicaciones estas de, de Uber y Didi, todas estas aplicaciones más modernas, pues ahí también es un contrato de transporte que celebramos sin que exista la celebración de manera expresa de un contrato que lleve todos los lineamientos necesarios, sino que solamente en este caso, cuando son aplicaciones de transporte, pues sería nada más picarle ahí a la aplicación, solicitar el viaje y con eso es suficiente para poder disfrutar de este tipo de servicio de contrato de transporte. Los contratos reales. Ciertos actos jurídicos se constituyen no solo con la declaración de voluntad, sino que éste debe forzosamente acompañársela entre una cosa, de ahí que se les denomina actos reales, contratos de prenda. Bueno, más que nada, pues son derechos, contratos reales van relacionados con el derecho que tiene una persona respecto de una cosa. Y aquí nos habla como ejemplo el contrato de prenda. Pues este contrato es una garantía que se otorga en cumplimiento de una obligación. Generalmente se otorga un bien mueble que se usa como garantía prendaria para garantizar el cumplimiento de una obligación. Pues generalmente lo podemos ver en los contratos que otorgan crédito los bancos para la adquisición de un vehículo. En este tipo de contratos, pues generalmente se otorga una garantía prendaria que es en sí el mismo contrato, en sí el mismo vehículo que se va a otorgar, que se va a comprar o adquirir con el crédito, el que se otorga en prenda para garantizar el crédito que se otorga. Entonces, como aquí los dice, aquí le falta forzosamente acompañarse la entrega de una cosa. Debe ser entrega de una cosa. De ahí que se les domine actos reales. O sea, en este tipo de contratos, pues la prenda
Es básicamente pues la entrega de esa cosa para garantizar el adeudo. Por eso se les dice contratos reales porque van relacionados con un bien y son acompañados forzosamente de la entrega de esta cosa. Contratos formales. Dice, hay actos y contratos a los que el legislador asigna una forma necesaria para su validez. En ellos la voluntad debe ser exteriorizada precisamente de la manera exigida por la ley. Pues de lo contrario, el acto puede ser anulado. En los contratos formales, la falta de la forma legal no impide la existencia del acto, pero sí los afecta en su eficacia. Pues aquí podemos ver cómo existen contratos que, a diferencia de los que ya vimos, como el de depósito o el de transporte, es necesario que las personas que lo vayan a celebrar lo realicen con las formalidades que establece para ello la ley, ya que en dados supuestos o casos, la ley prevé que ciertos contratos deben formalizarse siguiendo determinados lineamientos y que en caso de que la forma que prevé la ley no se cumpla, esto impide la existencia del acto. O sea, esto no impide que exista el acto, pero sí afecta la eficacia del mismo. Perdón. Y como ejemplo, pues cita aquí la compraventa, porque si bien hay contratos de compraventa que son celebrados de manera privada, también también la ley exige que a partir de cierto valor los contratos de compraventa pues deben ser celebrados en escritura pública ante notario. Entonces ahí sería un contrato formal porque ya la ley te estaba obligando o exige que este tipo de contratos se formalicen en una escritura pública ante notario. O sea, de que este acto ya no sea privado, sino que se convierta en público al encontrarse celebrado en escritura pública, que se inscriba en el registro y que tenga esta inscripción, tenga efecto ante terceros al estar en una institución que es pública a todo habitante de cierto estado al inscribirse en el registro y al elaborarse este tipo de contratos en una documental pública como es una escritura. Entonces a esto se refiere con los contratos formales. Como su nombre lo dice, deben de tener determinada forma que, que se encuentra establecida en la ley. Y como ejemplo, pues aquí vemos el contrato de compra-venta de bienes raíces que si ustedes lo pueden checar en el artículo 2310 del Código Civil del Distrito Federal. Y ahora vamos con los contratos solemnes. Son los actos que para existir necesitan de ciertos ritos establecidos por la ley. La manera en que exterioriza la voluntad es requisito constitutivo del acto. El ropaje con que son cubiertos es parte esencial y su falta motiva la inexistencia del mismo negocio jurídico. Y aquí tenemos como actos solemnes, pues el matrimonio, pues que es por excelencia, pues un acto solemne, pues porque pues solamente lo pueden celebrar las personas que van a contraer matrimonio y este debe celebrarse ante un oficial del registro civil, se levanta un acta y queda un registro en el registro civil de la celebración de este acto, donde se establece la fecha, la hora, quiénes son los contratantes, los padres de cada contratante, contrayente, qué tipo de régimen va a tener la sociedad, si es conyugal o separación de bienes. Y esta exteriorización
Y esta exteriorización de la voluntad pues se debe de llevar en un acto solemne, como es ante un oficial del registro civil y quien pues realiza ahí ciertos requisitos o ciertos pasos para que se encuentre concertado este contrato del matrimonio. Entonces, este es un tipo de contratos solemnes. Y bueno, a ver, ahora vamos a ver otro tipo de clasificación de los contratos, que son contratos principales o accesorios. Principales. El contrato principal tiene su razón de ser y su explicación en sí mismo. Surge en forma independiente y no es apéndice de otro contrato, pues cumple autónomamente su función jurídico-económica. No requiere la existencia de otro contrato para subsistir. Pues sí, podemos ver el contrato de arrendamiento y compraventa. Pues sí, son contratos que no es necesario celebrar otro diverso para que éste tenga lugar, como en la compraventa, que pues se celebra solamente este contrato y es el único o su existencia no requiere de otro, como el arrendamiento. También pues se celebra sin que pueda existir un contrato diverso o que sea necesario o que tenga lugar o que se haya celebrado un contrato previo. A esto se refiere a los contratos principales. Ahora vamos a ver los accesorios. El contrato accesorio no tiene existencia independiente. Se explica referido a otro contrato del cual es apéndice. Solo se justifica como parte complementaria de otro. Y podemos tener como ejemplo los contratos de prenda, fianza o de hipoteca. Sí, pues en este tipo de contratos pues no son independientes, sino que estos dan lugar o tienen surgimiento a raíz de la celebración de un contrato previo. Por ejemplo, en los contratos de hipoteca, pues son este tipo de contratos, garantía hipotecaria, son los contratos que tienen por objeto garantizar un adeudo a través de la transmisión o el gravamen de un bien inmueble. Pero para que este contrato tenga lugar es necesario que previamente se haya celebrado un contrato sobre un otorgamiento de crédito, como serían los contratos de otorgamiento de crédito que celebran los bancos con los particulares para adquisición de viviendas. En este tipo de contratos se celebran en escritura pública y aparte se garantizan la mayoría de las veces con una garantía hipotecaria. ¿Qué es esto? Pues el monto del adeudo del crédito que se otorgó, el pago del mismo se garantiza a través de otorgar un inmueble en garantía. Por lo general o en todos los casos, el inmueble que se otorga en garantía, pues es el inmueble que se está comprando o o algún inmueble propiedad de la parte acreedora cuando es un contrato de otorgamiento de crédito nada simple y sin la compraventa de algún bien, pero pues el acreedor ya tiene la propiedad de un bien que adquirió anteriormente y puede otorgarlo en garantía. Igual con la fianza, que es una garantía que se otorga para cumplir en dado caso que se incumpla con una obligación, se garantiza con una fianza. Muchas de las veces pues es otorgada por una institución afianzadora que se otorga esta fianza y se otorga pues un documento que justifica el monto de la fianza y muchas de las veces es para dar pauta a ejecutar cierto acto o garantizar algún daño que se fuera a causar por realizar cierta actuación. La prenda, pues como ya lo vimos, que es un contrato donde se garantiza un adeudo, pero aquí con un bien mueble.
podría ser un automóvil. En los contratos de crédito para adquisición de un automóvil, pues regularmente se usa el contrato de prenda, pero este no es independiente o autónomo del contrato de crédito, sino que es como consecuencia del mismo. Para que exista, necesita haber este crédito que se haya otorgado, como consecuencia, pues que se haya celebrado este contrato de otorgamiento de crédito. Y entonces, para garantizar el adeudo, se pacta que se debe garantizar con prenda, que se va a garantizar con una prenda, y entonces ya tiene surgimiento este tipo de contrato que se considera accesorio. Entonces aquí podemos ver cuáles son los contratos accesorios, contratos que no son independientes sino que dan surgimiento como consecuencia de que ya se celebró un contrato previo. Entonces esos son los contratos accesorios, contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Instantáneos. Los instantáneos se forman y deben cumplirse inmediatamente. Se agotan en un solo acto, su creación y su extinción son una sola cosa. Compraventa. Pues sí, como ya lo hemos visto, pues ya lo venimos viendo, pues la compraventa es instantánea porque en este caso, si se acuerda que se va a hacer el pago en una sola exhibición, aquí en este contrato pues ya se está estableciendo cuál es el bien que se va a vender y cuál es el precio. Entonces, una vez establecido cuál es el objeto y cuál es la contraprestación, pues en ese acto se agota y, y queda, o sea, ya se da por concluido. Entonces, ese es un contrato instantáneo cuando tenga estas características. Si el pago es seriado o a través de mensualidades, pues ya no sería un contrato instantáneo, sino que se convertiría de tracto sucesivo. Ahora vamos a ver los de tracto sucesivo. Los contratos de tracto sucesivo son aquellos que se cumplen escalonadamente a través del tiempo, como el arrendamiento y la venta en abonos. Sí, como lo estaba explicando, si una venta se hace en abonos, pues ya no es inmediata o instantáneo, sino que se convierte en tracto sucesivo, dado que el cumplimiento del mismo se va a desarrollar en un lapso de tiempo a través del pago de mensualidades o conforme a la periodicidad que las partes hayan acordado, como en el arrendamiento, que es un contrato donde una persona se obliga a ceder la posesión, el uso y disfrute del bien, y se pacta como contraprestación el pago de una pensión rentaria con la periodicidad que las partes hayan pactado. Generalmente es cada mes, se hace el pago de una cantidad y que lo faculta o da lugar a que tenga el derecho para usar y disfrutar la posesión de este bien. La vida del contrato se prolonga porque las prestaciones que generan son entregadas periódicamente dentro de cierto lapso. Estos contratos forzosamente están sujetos a término. Efectivamente, pues por un lado, pues el arrendamiento cuando siempre se celebra por un tiempo determinado. Bueno, hay algunos casos en que se celebra por tiempo indeterminado, pero cuando se celebra por tiempo determinado en este tipo de contratos se establece cuál es el término que tiene de vigencia y como consecuencia se establece el monto de cada una de las rentas que se van a pagar. Entonces está sujeta a un término, como igualmente lo sería en una compra-venta a plazos. Se sujeta a un término porque se establece cada cuándo se va a realizar el pago y cuántos pagos se van a realizar y cuándo se va a terminar. Entonces, estos tipos de contratos de trato sucesivo están sujetos a un término para su conclusión. Contratos nominados e innominados.
Los contratos nominados son aquellos que están instituidos en las leyes, son contratos reglamentados en el Código Civil u otros ordenamientos legales y sus consecuencias están prefijadas en tales normas generales. Bueno, pues aquí los contratos nominados pues son pues la compraventa, el arrendamiento, el, el comodato, el contrato de prenda, el de garantía hipotecaria, todos estos que estamos viendo, pues están previstos en la ley o se habla de ella o se establecen los lineamientos para la celebración de los mismos. A esto nos referimos con contratos nominados. Más o menos serían contratos que ya están definidos y que se encuentran previstos en la ley. Pero existen otro tipo de contratos que no tienen estas características y se llaman innominados. Los contratos innominados son instituidos en la ley, no son instituidos en la ley, son los que las partes diseñan originalmente para satisfacer sus intereses y necesidades particulares. Los contratos innominados tienen la misma fuerza legal y se rigen por las normas del contrato nominado con el que tenga mayor semejanza, así como por las reglas generales de los contratos. Bueno, a diferencia de los nominados, los innominados, pues no se encuentran previstos por la ley, no son instituidos en la ley, tienen lugar en base a, a lo que celebren determinadas partes, cómo estos diseñan cada una de sus obligaciones para satisfacer algún interés o necesidad que estos tienen. Entonces, pero pues tienen la misma fuerza legal. Y en este caso, pues el hecho de que no se encuentren establecidos en la ley no quiere decir que no puedan regirse por la ley, sino que aquí vamos a, como por decir, se hace un tipo de analogía y se analiza cuál es el tipo de contrato que más se le parece para establecer los derechos y obligaciones o las prerrogativas que podrían atribuírsele a este tipo de contratos. Entonces, el hecho de que no estén establecidos por la ley ni contengan un lineamiento específico para regirse, pues no quiere decir que no se pueden someter a o determinar algún tipo de obligación o lineamiento que se debe cumplir. Entonces, pues a eso no, esos son los contratos innominados. Y bueno, eso sería todo en la clase de hoy relativo a los contratos. Como podemos ver, pues los contratos son una fuente de las obligaciones que son pues actos jurídicos que surgen entre las partes y que dan lugar a obligaciones, pues son por lo generalmente este tipo de actos son los que dan lugar a la mayoría de las obligaciones que son fuente de estas y este pues como ya vimos pues se clasifican en torno a su naturaleza o la materia que regulan como contratos civiles, mercantiles, laborales, administrativos. Y también conforme a su naturaleza, pues se dividen en bilaterales, unilaterales, preparatorios y definitivos. Entonces, pues los contratos, pues los podemos, como estuvimos viendo, los podemos ver en la vida diaria sin que para ello exista un tipo de celebración específica. Y también, pues, esta naturaleza o estas características pues que tienen los contratos es debido a las prácticas o el diario acontecer
de determinada región o estado, municipio, nación, ¿verdad? Porque pues no, para ir a la tienda de la esquina, pues no y comprar un litro de leche, pues no vamos a llevar un contrato de compraventa y que se firme entre las partes, sino que este contrato pues se tiene por celebrado únicamente con ir, agarrar el producto de donde se encuentre y realizar este, el pago del precio que nos marca ahí en el lugar donde está exhibido para poder, adquirir este bien y por lo tanto hacerse perfecta la compraventa. Igual cuando nosotros vamos a pedir o a tomar un transporte, un taxi, pues esto se maneja de la misma forma porque pues es una pérdida o bueno, el tipo de acto pues no permite hacerlo con tanta formalidad, sino que solamente con el consentimiento de ambas partes. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy en esta clase de obligaciones en lo relativo a los contratos. Bueno, aquí nos vemos la próxima clase. Me despido, que se encuentren bien, que tengan excelente semana. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos vemos en la próxima clase.